Gracias por seguir con nosotros. Esta es la entrevista del Canal 25. Recibo en el set de la entrevista del Canal 25 al sacerdote Carlos Santana. Padre, buenos días. ¿Cómo se siente? Muy buenos días, querido Manuel. Muy buenos días, queridos amigos televidentes. Qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes en el inicio de esta mañana, de este día grande, de este Domingo de Ramos, en el que comenzamos la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa, en la que conmemoramos la última semana de vida terrenal antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen ustedes, Padre, durante esta Semana Mayor? ¿Qué cambia en la iglesia? ¿Qué rige la iglesia a partir de hoy domingo? Bueno, entramos en un periodo de celebraciones y de prácticas particulares, a comenzar hoy con la bendición de los ramos que en este momento se está teniendo simultáneamente, no solamente en las parroquias y comunidades de nuestra arquidiócesis de Santiago, sino en el mundo entero. Se bendicen los ramos y se tiene esta procesión que es la evocación, el recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, recordando con las palmas, que es el signo de la victoria, la realeza de Jesucristo. Una realeza que no es una realeza como la de este mundo, sino que se trata de una soberanía interior, de una soberanía espiritual. Por ejemplo, Padre, el Jueves Santo, ¿qué desarrolla la iglesia ese día? El Jueves Santo se recuerda fundamentalmente la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio por parte de Jesucristo. De manera particular, en la celebración eucarística vespertina, durante la tarde, noche, recordando con el gesto del lavatorio de los pies aquella actitud de servicio a la que nos llama Jesús a tener. Recordemos que Él nos ha dicho que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Recordamos la institución de la Eucaristía, el sacramento por excelencia en el que actualizamos el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que se desarrolla la misa, Padre, que participan ustedes, los sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea, y que la preside Monseñor? Esa celebración, que es la misa crismal, correcto, habitualmente se tiene el Jueves Santo por la mañana, aunque en algunos lugares, por razones prácticas, razones pastorales, puede anticiparse a otros días. Por ejemplo, durante estos últimos 2 años, a causa de la pandemia, hemos tenido la celebración de la misa crismal en otros momentos distintos al Jueves Santo por la mañana. Esta Eucaristía, que representa ese vínculo de unidad entre el obispo con sus sacerdotes y toda la arquidiócesis, es donde vienen bendecidos los óleos que serán utilizados en la administración de los sacramentos, lo mismo que la consagración del Santo Crisma, que se emplea particularmente en el sacramento del bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, así como también en otros sacramentales, como es el caso de la consagración de iglesias y de altares. Entonces, Padre, el viernes, ¿qué desarrolla la iglesia el Viernes Santo? El Viernes Santo se recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es un día significativo, cargado de simbolismo. La piedad popular durante la mañana, especialmente en nuestros países latinoamericanos, y los que hemos tenido esa influencia del sur de España, tiene la costumbre de visitar los monumentos, que son esos altares que se preparan para la adoración del Señor sacramentado. Perdón, Padre, para no perder el hilo, ¿cuándo queda aperturado los monumentos para ya visitarlo el viernes? ¿Cuándo queda? Habitualmente el Jueves Santo por la noche, cuando culmina la celebración de la misa de la Cena del Señor, generalmente hasta la medianoche, y se retoma el Viernes Santo por la mañana, temprano, con el alba. Esos monumentos en todas las iglesias
están habilitados para ir los católicos? Exactamente, es costumbre que en todas las iglesias se prepara este monumento. Antiguamente ese monumento se preparaba como una reminiscencia del sepulcro de Cristo. De hecho, la palabra monumentum en latín hace referencia al sepulcro, al monumento, a ese lugar donde eran sepultados los muertos. Entonces, se tenía esa conmemoración. Después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues se ha evitado de darle ese sentido de sepulcro y se recuerda habitualmente los 7 traslados que tuvo Jesús desde el momento de su apresamiento, la noche del jueves, hasta de ahí al Sanedrín, ante casa de Caifás, Herodes, Pilato, de nuevo hacia el lugar de la condena. O sea, esos 7 pasos se tienen el Viernes Santo por la mañana. Y en la tarde, a las 3, el oficio donde se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, es una celebración cargada de mucho simbolismo. El altar no tiene el mantel, el sacerdote entra en silencio, el canto es sobrio. Eso es a las 3 el viernes a las 3 de la tarde. Y no se celebra la Eucaristía, no. No, ¿qué sucede ese Es día? el único día que no se celebra la Eucaristía, porque ese día simplemente se comulga con las hostias que han sido consagradas el día anterior. Y no se celebra la Eucaristía precisamente como señal del duelo, de la tristeza por la muerte del Señor. Y obviamente los fieles que se reúnen ese día para orar, para meditar, para contemplar en los misterios del sufrimiento y de la pasión del Señor, pues se recogen en esta actitud de meditación, en esta actitud de serenidad y sobre todo de recogimiento. Ese día, padre, ¿se usa un manto morado para tapar imágenes en la iglesia? ¿O antes? Sí, de hecho existe una costumbre de cubrir las imágenes, aunque está en desuso, todavía en algunos lugares se sigue teniendo esta costumbre. De hecho, las imágenes se cubren a partir del 5º domingo de Cuaresma. Y es una reminiscencia de la cortina cuaresmal, del velo cuaresmal que se colocaba a principios de la era cristiana en las puertas de las iglesias para evitar que los cristianos que hacían penitencia pública por sus pecados y que eran separados de la comunión eucarística hasta tanto cumplieran su penitencia, pudieran ver la iglesia. Se cubrían las puertas para que significara esta separación de los penitentes que por sus pecados estaban viviendo ese periodo de purificación. Padre, el Vía Crucis, ¿cuándo se queda suspendido? Bueno, realmente los Vía Crucis, ya el último Vía Crucis generalmente, así a nivel de la piedad popular, se realiza entre nosotros el Viernes de Dolores, que fue justamente anteayer. El Viernes de Dolores, todas las parroquias tenemos esta manifestación. Obviamente, a causa de la pandemia, no hemos podido tener esa manifestación multitudinaria como en años anteriores, pero sí a nivel parroquial. Algunas parroquias, porque hay que entender, querido Acevedo y amigos televidentes, que la vivencia de la fe se ha diversificado mucho, sobre todo en otras zonas. Las parroquias han crecido y bueno, cada parroquia tiene su dinamismo particular.
Algunas, por ejemplo, hacen un Via Crucis dramatizado. No sé si este año en San José de las Matas, que ya una tradición, una costumbre, y mucha gente se traslada a ver ese Via Crucis dramatizado. Por ejemplo, yo estuve hace varios años de párroco en Cristo Rey del Universo. Había la costumbre de hacer el Via Crucis dramatizado, y este año, en razón de la pandemia, se hará grabado para que los fieles puedan participar de manera virtual. O sea que todo esto, Manuel, se va desarrollando según cada parroquia, según la costumbre de cada parroquia. Estoy conversando en la entrevista del Canal 25 con el sacerdote Carlos Santana. Él pertenece a la cuasiparroquia Santa Mónica de la urbanización Fernando Valerio en Santiago. Padre, ¿aún se mantiene esto que realiza la Iglesia Católica de bendecir el agua y el asunto de las velas? ¿Y qué día específico si se mantiene aún? Sí, claro que sí, Manuel. El sábado santo, en la vigilia pascual, se bendice el agua lustral y se tiene el signo del lucernario. Esas velas encendidas que nos recuerdan que la luz de Cristo ha vencido la oscuridad de la muerte. Es esta celebración, que de hecho es la celebración litúrgica más importante del año, en la que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada Eucaristía es ciertamente una actualización de este misterio de la muerte y resurrección de Jesús, pero de manera particular, ese sábado, con esa vigilia prolongada en la que se leen varias lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, se cantan salmos, se tiene la liturgia bautismal, donde también los adultos reciben los sacramentos de la iniciación cristiana, y todos nosotros, los que hemos recibido el bautismo, hacemos renovación pública de nuestro compromiso bautismal. En Semana Mayor, Padre, ustedes realizan confesiones, bautizo, ¿o esto queda suspendido durante esta semana? Bueno, durante la Semana Mayor las confesiones continúan. Como ya te explicaba, cada parroquia se organiza de una forma diferente. Todos estos días hemos tenido confesiones, actos penitenciales. Es costumbre en algunas parroquias que el Viernes Santo por la mañana también se confiese. Los demás sacramentos pues son conferidos el sábado durante la vigilia pascual. Hay que recordar que durante el tiempo de Cuaresma, los bautismos, la administración del sacramento del bautismo ha quedado suspendida, salvo casos de extrema necesidad, para destacar el carácter pascual del sacramento del bautismo, que comenzará a retomarse de manera ordinaria a partir del próximo domingo, domingo de resurrección. ¿La feligresía católica, Padre, se integra, asiste bien, no hay problema, o se nota que una gran parte de la que abandona la ciudad, que se va a vacacionar, se observa eso en la iglesia o no? Bueno, la participación se mantiene. El año pasado, a causa de las restricciones a las que nos vimos obligados por causa de la pandemia, pues tuvimos que limitar la afluencia de los fieles. Pero ya este año, a partir del miércoles de ceniza, hemos notado que el flujo de los fieles ha comenzado a normalizarse, claro, con las medidas de seguridad. Y si bien es cierto que se han, pues, digamos, aligerado la rigurosidad de las medidas, pues prácticamente los fieles que asisten a nuestras iglesias continúan con sus mascarillas, continuamos con la higienización de las manos, y bueno, sí, el flujo de los fieles se mantiene. Incluso hay muchas personas que se van fuera a vacacionar y asisten a las iglesias que se encuentran próximas
a esos lugares de vacaciones, en la montaña, en la playa. O sea, que no todos los que se van fuera de en la Semana Santa se olvidan de cumplir con ese precepto. Y veremos, por ejemplo, en muchas parroquias, y ojalá que se pudiese dar una vueltecita, porque solamente se enfoca las playas, solamente se hace reportaje de estos lugares de descanso, de vacaciones. Sería bueno también visitar esas parroquias de esas localidades en torno a la playa y a la montaña para ver que también los fieles no solamente aprovechan para vacacionar, sino que también asisten a los servicios religiosos de esta semana. Padre, dos preguntas breves. ¿Se mantiene el respeto, la prudencia, la moderación de la gente en esos días que se llama tranquilidad, a poco ruido, escándalo? Y ustedes, otra pregunta, ¿se le triplica el trabajo a ustedes, los sacerdotes? En cuanto a la primera pregunta, es penoso observar cómo se ha ido perdiendo el respeto de estos días sagrados. Es penoso observar cómo ya la secularización que vivimos ha llevado a que las nuevas generaciones pierdan el sentido, pierdan el respeto de lo que realmente celebramos. Hace poco tiempo, o sea, esto se viene dando de unos cuantos años para acá, lamentablemente tenemos que reconocer que eso se ha perdido. Antes había un mayor respeto, pero ahora el Viernes Santo tú sales y te encuentras con un party en una esquina, ahora utilizando la nueva terminología, te encuentras con un teteo en la esquina y un musicón el Viernes Santo, cosas que lamentablemente evidencia la degeneración de nuestra sociedad, cómo vamos perdiendo los valores que realmente dan consistencia a nuestra identidad. Y hay que lamentar esta situación. Y vemos que ni siquiera las autoridades contribuyen a que la tranquilidad se mantenga. Mucha gente que también aprovecha estos días para excederse. Y es bueno en este sentido hacer una llamada un llamado a la moderación, a cuidarse, a cuidar a la familia, a cuidar a los demás, a la prudencia. Y con respecto a la segunda pregunta acerca del trabajo, sí, nuestro trabajo se triplica en cuanto que hay una mayor demanda por parte de los fieles, de servicios, sobre todo aquellos que tienen varias comunidades y parroquias, las celebraciones de las misas y otros eventos litúrgicos se multiplican. Padre, prudente, necesario, ¿se podría enviar una bendición para concluir al país, a los que estamos aquí en el estudio del canal? Claro que sí, siempre es oportuno, siempre es el momento para una bendición, pidiéndole al Señor Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que nos proteja, y a cada uno de ustedes en sus hogares, el Señor Jesús les conceda la paz, les conceda la armonía, les proteja, especialmente a los que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de tribulación. Quiero recordarles que en la cruz de Cristo encontramos esa fuerza para sobrellevar nuestras tribulaciones, nuestros pesos, nuestras cargas. Pues que esta bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén, amén. Gracias, Padre. Muchas gracias. No hay de qué, no hay de qué. Conversamos en la entrevista del Canal 25 con el sacerdote Carlos Santana. Él es de la cuasi parroquia Santa Mónica de la urbanización Fernando Valerio en esta ciudad. Muy agradecido. Por favor, continúe con nuestra programación. Feliz resto de este domingo.